bien, espero que todos estén bien del otro lado. Aquí voy a tener que hablar de un tema que me parece interesante. Digo voy a tener que porque ya hablé en parte de él, digamos de manera superficial, pero ahora quiero ahondar un poco, justamente para aclarar, quizás para quienes nos escuchan con frecuencia y quienes nos han escuchado alguna vez en la radio, por ejemplo. El último programa hablé sobre esto de la aceptación. Entonces también toqué un poco de este tema que a continuación les voy a narrar, tratar de explicar un poquito mejor. Digo un poquito mejor en relación a la aceptación y en ese programa radial donde toqué el tema de la doble conciencia y hoy lo voy a extender un poquito más. La doble conciencia es interesante porque tiene que ver con nuestra identidad, pero más que eso, del cómo nos percibimos, es el cómo nos percibe el otro, la otredad. Y este tema es interesante en la medida que nosotros como personas siempre y necesariamente estamos rodeados de otras personas que ante la mirada de ellos tienen una cierta noción, definición y concepción, a veces traídas por estereotipos, que son resultado de su apreciación de quiénes somos y de cómo ellos nos dan, nos otorgan, según su propia conciencia, su identidad relacionada con lo que supuestamente ellos creen que somos. Y digo supuestamente porque una cosa es lo que piensas de mí, como decía, también aquí hay que citar a Sartre, ¿sí? El ser para el otro, ¿sí? Precisamente aquí tengo unas notas de este programa radial reciente que, que me hace pensar en esto y un detonante y es por lo cual estoy amplificando estas palabras de W.E.B. Du Bois, en adelante Du Bois, y tiene que ver, una vez más, resaltando el tema, la doble conciencia, ¿sí? Que se define en palabras simples, no por simples, simplistas o minimalistas, en la siguiente definición. Es el dolor de mirarse siempre a través del o de los ojos de una sociedad que te desprecia o te estereotipa. Es vivir con dos almas en un solo cuerpo, ¿sí? Y por eso es que le decía sobre Sartre, ser para otro, no el ser en sí, ni el ser para sí, sino ahora el ser para el otro, la mirada del otro, que a veces es, yo diría que casi siempre, aus, a, prejuiciosa, ¿sí? Apresurada al juicio y se conforma en estos juicios de valor con lo que a priori, en apariencia, define y sin profundizar siquiera a posteriori quién eres, pero quién eres para esta persona, el ser para el otro, ser para otro. Si el otro me mira como el mesero, el campesino, yo decía en el programa, el negro, el moreno, el vigilante, entonces podemos ver que estos títulos no siempre despectivos, ni necesariamente tienen por qué ser en una, digamos, mm, en esta forma necesariamente de interacciones humanas. Eh, Tiene que ver esto, hay que señalarlo con Hegel y esta dialéctica del amo y el esclavo, o el señor y la servidumbre,
siempre va a haber una, digamos, aceptación del otro en perspectiva. O siempre también en esta misma dialéctica, una expectativa, llámese, espera que el otro sea de una forma que yo quisiera que sea. Ya vamos a explicar esto mejor. El libro en cuestión de este personaje Du Bois, que escribió sobre la doble conciencia en esta obra cumbre, se llama The Soul of Black Fur, las almas del pueblo negro, en el año 1903. Y esta fecha es importante y el contexto histórico, y también hay que señalar la raza, el color de piel de Du Bois, una persona afrodescendiente, en un momento muy crítico y convulso que le tocó vivir en su contexto histórico, de la historia estadounidense, ¿sí? Tiene que ver con la post-restauración, que tras la guerra civil, una guerra muy cruda de allá, del norte de los Estados Unidos, eh, precisamente, y la promesa era de libertad. Estamos hablando de la época de la, digamos, más cruda segregación racial de este país, de la nación de los Estados Unidos. Los afroamericanos se vieron muy afectados. Descendientes de esclavos eran tratados de manera despectiva, no estaban integrados completamente a la sociedad y se vieron muy truncados por las leyes de Jim Crow en su momento, leyes de segregación racial, y eran algo, como vemos, legal ahora. El velo, tras esto, y aquí Du Bois utiliza la metáfora del velo, que vamos a seguir resaltando, es como para describir la barrera entre lo invisible, pero que al mismo tiempo es infranqueable, que no se puede penetrar, entre los blancos y los negros. Estamos hablando en este contexto histórico de racismo extremo, ¿sí? No es solo que no se mezclen, es que no se ven realmente el uno al otro, están completamente velados. Y la formación académica de Du Bois también nos indica algo en su forma de ver el momento en que estaba viviendo, ¿no? Fue el primer afroamericano en obtener, en medio de todo ese, digamos, tiempo convulso, donde estudiar y tratar de que una persona negra se veía como una persona, no digamos de ciudadano de segunda, sino mucho menos que eso, ¿no? Eran totalmente tratados como esclavos, esclavos que no podían obtener una licenciatura o estudio más o menos decente, ni mucho menos un doctorado, que fue el caso de Du Bois. Él logró obtener un doctorado en Harvard, imagínense, lo que le permitió privilegiadamente y afortunadamente en su caso fusionar la sociología científica con una prosa casi poética y profundamente personal, ¿sí? La doble conciencia tiene que ver con el espejo roto, otra metáfora. Imagina que tu identidad no está formada por tus propios principios, valores, sino el hecho de cómo te sientas está mediado por la otredad, por lo que el otro cree que eres. Cómo se mide el mundo
desde la mirada del desprecio, la lástima, eso implica una división interna, porque al mismo tiempo te das cuenta de quién eres, estás consciente de quién eres y cómo te has formado, y además eres muy consciente de lo que otros creen que eres, mejor dicho. Ser negro revela, en el caso de Du Bois, pero sigue siendo el caso, una historia, una cultura, tu humanidad y tus raíces. Entonces esto como que precede. Ser estadounidense, por otro lado, en el caso de Du Bois, es participar en una acción del momento que negaba el derecho a pertenecer. No eran tratados una vez más como ciudadanos con los mismos derechos. Y dos almas, dos pensamientos, dos conciencias se forman porque son dos esfuerzos que son además irreconciliables y que además, estos ideales de esta guerra que tienes internamente en un solo cuerpo oscuro, en el caso de Du Bois, al que solo su fuerza tenaz y el hecho de sentirse con una identidad propia y consciente, más allá de lo que otros piensen, aunque también eres consciente de que hay una conciencia del otro lado, porque de todas maneras, haciendo un paréntesis y recordando a Hegel, es una lucha de conciencias, ¿sí? Una conciencia en contra y hasta, hay que decir, en función de otra, ¿sí? En una rivalidad, una lucha de clases, diría también Marx. Pero bueno, aquí vemos otras cosas implicadas más allá de clases económicas. eh, Se trata más bien de una cuestión racial, en este caso particular de Du Bois, que también está muy ligado a la cuestión económica, al clasismo. Pero la cuestión está en que Du Bois, por ser una persona estudiada, doctorado en Harvard, privilegiado, pudo conocer los dos mundos y los vivía dentro de su cuerpo oscuro, como él mismo menciona. Y solo la fuerza tenaz impide que se desgarre, ¿sí? La aceptación y la mirada del otro revela las implicaciones más profundas de la doble conciencia. Tiene que ver con la alienación que yo he explicado aquí en otro lugar, en otro episodio, en Rápidamente, por ahí lo puedo poner, ahí también lo expliqué. Pero bueno, vamos a tratar de definir un poco de la alienación. Es más bien pensar que el otro y su forma de verte, este grupo dominante, tiene el poder de definir qué es bueno, qué es civilizado, qué es bello. La persona racializada termina internalizando esa mirada negativa. Es decir, terminas alienándote, terminas actuando no por tu propia autodeterminación, sino terminas haciendo que la conciencia del otro te colonice. La mirada del otro, este juicio permanente, no es una mirada neutral, es una mirada que, una vez más, juzga. Du Bois explica que para el afroamericano debe estar constantemente en esta dialéctica nociva, tóxica, negativa, medir todo el tiempo su propia valía, pero en función o usando la cinta métrica de un mundo que solo lo ve como un problema. La lucha por la síntesis aquí tiene que ver con no querer ser un afroamericano. No se puede dejar de ser negro, por ejemplo, ni puedes dejar de ser estadounidense. En tanto, la lucha aquí está completamente
eh, revelada, ¿no? Tiene que estar todo el tiempo luchando con algo que no puedes dejar de ser, ni norteamericano, estadounidense, ni negro. ¿Por qué? Porque era para fuera un negro, pero es posible que ambas cosas estuvieran sucediendo en el mismo cuerpo oscuro, como él dice, y sin que se le cerrase la puerta en la cara. ¿Sí? Su lucha era para que fuera posible ser ambas cosas sin que se le cerraran las puertas en la cara, la de Du Bois. ¿Sí? El legado de esta obra, The Sword of Far, de Du Bois, no solo es una teoría, ni solo se trata de una cuestión racial, sino más bien tiene que ver con ver que este clasismo, esta mirada del otro, esta doble conciencia que surge, y en el caso de Du Bois, con un corazón frustrado por la pérdida de un hijo, la frustración de la educación, el desafío y la postura de los líderes de entonces, eh, como hay uno que se nombra Booker, Washington, que sugieran que los negros debían aceptar la sumisión económica. Todo esto que revela una institución y una fuerte oposición a la otra persona solamente por definirlo, y con esto también encapsularlo, ¿sí?, en una raza, no interesando para nada conocer qué hay más allá y verlo como una persona única, inconmensurable. ¿Sí? Insistía Du Bois por los derechos civiles entonces, y era toda una, digamos, lucha que tenían las personas afroamericanas, afrodescendientes. ¿Sí? Los derechos civiles de los afroestadounidenses, ¿sí? Y esto pasa por que haya igualdad en la educación, porque sin educación el alma se pierde. Para Du Bois, y sigue siendo el caso, ¿no? Sin educación estás más vulnerable, y a algunos les interesa que no tengas educación, mejor si no tienes ninguna, o si no tienes suficiente para que no tengas pensamiento crítico, y es más fácil ser sometido así. Entonces es fascinante notar cómo esta idea ha influido hasta nuestra época, porque Flax Faron es un analista del colonialismo, y la psicología moderna también ha hablado de ello, sobre estos estigmas. Lo mismo hizo Frantz Fanon, que después podemos hablar de eso en otra ocasión. Es un tema denso, pero increíblemente humano, el de Du Bois. Entonces, esto es interesante porque nosotros quisiéramos explorar cómo la doble conciencia en nuestros días también sigue siendo un problema, en la medida de que es un conflicto interno. ¿Sí? Cómo te ven los demás, cómo te percibes tú mismo, y tiene que ver con esta lucha de clase, a lo mejor, que todavía sigue presente. Algunos la niegan, algunos niegan que esto ocurre, porque es tan feo que nadie quiere ser identificado con esto. Nadie quiere asociar su forma de ver la otredad con algún acto siquiera prejuicioso, porque dicen, no, no, yo no soy prejuicioso. Pero una cosa es que digas que no, y todos podemos estar de acuerdo en que es algo que debe cesar, pero es que los prejuicios están presentes, y en el acto, más allá de lo que digas,
se revela lo que piensas, ¿sí? Aquí podemos citar mucho a diferentes autores, pero se me viene a la mente eh, a una autora que se llama Adela Cortina, que habla sobre la aporofobia, más allá de la xenofobia. Entonces la aporofobia tiene esta revelación, una palabra que fue eh, palabra del año en algún momento, que ya yo también he hablado de eso aquí. Adela Cortina, para no irme divagando en esto, dice que la aporofobia ya no está centrada en la fobia clásica que tiene que ver con el racismo, el color de piel, etcétera, sino más bien está atada a la cuestión económica. Podrá ser muy moreno y todo, negro o como sea, pero si has alcanzado un nivel económico superior, aceptable, ya te granjea también una, digamos, aceptación en la comunidad. Entonces la cuestión no deriva en si tienes dinero o no, no viene de allí. Eh, Más bien, vamos a retroceder esto. La cuestión no deriva, no tiene que ver con tu color de piel, sino, y este es el punto, si tienes dinero o no. Eso sí es importante. Si tienes educación, eh, está bien. Si tienes un color de piel, es cuestionable, dependiendo de qué color sea ese, ¿no? Porque miras esta apariencia y se nota que es una cuestión miope y de entrada eh, ignorante para la persona que lo está promoviendo. No digamos para las personas que están luchando con eso consigo mismo y determinados, o por lo menos un esfuerzo consciente, a que este efecto de prejuicio no te termine dominando. Encaja esto mucho también con esta cuestión que tiene que ver con los sesgos cognitivos. El sesgo de confirmación puede ser, en la medida de que terminas aceptando tus ideas y todo lo que se le parezca y nada más. Y cualquier cosa diferente, extraña, la rechazas. Marta Nussbaum, creo que habla de eso también, ¿sí? Y ya vamos a ver, ya lo voy a anotar por aquí, porque yo creo que hablé de eso también sí, en un podcast, un episodio. Ajá. Marta Nussbaum. Eh, Aunque pertenece a épocas muy distintas y contextos muy distintos que el del The Voice, es heredera intelectual de esta postura, ¿sí? Para analizar esto de las emociones, justamente de lo que hablaba Nussbaum. Describió de forma visceral, un poquito tratando las emociones, bueno, extensamente, más bien diría yo, y utiliza la filosofía de las emociones para explicar precisamente eso de la mirada del otro, de la que hablaba Du Bois. ¿eh? Es una cuestión tan destructiva la mirada del otro a veces, y los sesgos que precisamente tendrían que estar a raya, preferiblemente, ¿no? Y conscientemente, saber que somos propensos a el prejuicio. Entonces hay que tratar con cuidado, porque la mirada del otro deshumaniza. Muchas de las veces tiene que ver con el asco proyectivo del que hablaba Marta Nussbaum, y el ocultamiento humano en esta obra analiza cómo la sociedad crea jerarquías
el asco como el arma, por ejemplo. Nussbaum argumenta que los grupos dominantes, aquí voy a ver esta otra cámara, vamos a ver si me deja hacer otra toma. Los grupos dominantes terminan haciendo que las minorías se vean como animalidad, tratadas más bien como una especie de cosificación. Estas minorías quedan relegadas y tiene que ver con el propio miedo a la vulnerabilidad, a entender y creérselo al mismo tiempo que estas personas son asquerosas. La conexión con Du Bois aquí la podemos ver claramente porque mientras Du Bois, que él era negro, era visto como un problema por ser negro, Nussbaum explica que lo que ocurre es, es que este grupo dominante necesita a alguien a quien mirar hacia abajo, ¿sí? Para sentirse más limpio, más grande, más superior. Esa mirada del otro no es solo un juicio para Martha Nussbaum, sino es una estigmatización física y moral. ¿Sí? Por eso es que ella habla de la justicia social como una respuesta, una especie de solución en su enfoque de las capacidades. Nussbaum, ella nos va a decir que en este enfoque de las capacidades, enfocarse en las capacidades implica que no solamente es una respuesta técnica a los anhelos de Du Bois, sino más bien es algo pragmático. No basta con los derechos legales nada más, en teoría, porque Du Bois sabía que al fin y al cabo la esclavitud iba a abolirse y se iba a estar teniendo conciencia de que no trajo la libertad real una vez que se abolió, porque Nussbaum, y justamente coincide en esto con Du Bois, nos va a decir que no somos iguales, sino más bien, no somos iguales en derecho, somos iguales en la medida que el Estado garantice que cada persona tenga las capacidades, salud, educación, integridad física, control sobre su entorno, para vivir una vida digna, ¿sí? Y esto sin discriminación. La dignidad como centro, ¿sí? Para ambos la meta, tanto para Du Bois como para, ahora estamos hablando de Nussbaum, que es más contemporánea, la meta para estos dos es que el individuo pueda dejar de verse a través del espejo roto de la sociedad y pueda florecer según su propio valor, un valor intrínseco que tiene que ver con sus capacidades. Entonces vemos cómo la justicia poética, la justicia social, sostiene, así como Du Bois, nos obliga a ejercer empatía y compasión, más allá de la empatía, diría Adela Cortina, ¿no? La capacidad de imaginar cómo es ser el otro detrás del velo. Para Nussbaum, la doble conciencia de Du Bois, entonces, nos obliga a ejercer empatía, es un testimonio necesario para que el ciudadano común entienda que la democracia no funciona si una parte de la población vive en un estado de alienación constante, ¿sí? Entonces, la doble conciencia es sentirse dividido, y ahí para ir resumiendo, ¿sí? La doble conciencia tiene que ver con el tener en cuenta la vulnerabilidad y el estigma social para Nussbaum, y la causa para Du Bois tiene que ver con el velo de la segregación, y para Martha Nussbaum la falta de empatía y el asco proyectivo, ¿sí? El asco proyectivo.
Entonces no se trata de entender al otro y ser empático solamente por derecho, porque tenemos que ser, digamos, tolerantes, sino por respeto, un respeto que tiene que ver, como decía también, aquí hay que señalar esto, una frase súper interesante de Martha Nussbaum, entender y basarnos en las capacidades humanas, el desarrollo de estas capacidades, el potencial que el otro tiene, más allá de las apariencias. La educación como derecho y la impulsión vía educación como un derecho civil era la solución que veía Du Bois, ¿sí? Y la emoción es la clave aquí. La emoción tiene que ver con, en el caso de Du Bois, podemos ver una frustración, una angustia existencial, y esto Martha Nussbaum nos va a decir que la compasión y la justicia política, más bien, más allá de las leyes que pueden quedarse en teoría y ya, son una verdadera solución, o por lo menos una vía a la solución. Entonces este cruce de ideas es muy potente, tanto el de Du Bois, que es el que estoy señalando, de la doble conciencia, como el de Marta, que más bien tiene que ver con una estructura ética y política para intentar sanar esta división, ¿sí? Esta experiencia dolorosa que nos narra y que sigue siendo todavía en nuestro tiempo un tema. Esto que nos narra Du Bois en su doble conciencia. En su libro, que ya les decía, que podemos tener en cuenta también, el libro de Du Bois, que es The Soul of Black Far, Las Almas del Pueblo Negro, 1903. Bueno, ya les decía que yo había hablado antes de esta otra autora, ¿no? En otro podcast, en otro episodio de Nussbaum. Así que lo que hice fue un cruce con Du Bois, un poquito para entender. Y también hablé de Adela Cortina, que ella nos diría, y esta frase que se me está quedando por fuera, que no se trata solamente de tolerancia, aceptar al otro a regañadientes, sino se trata de ver al otro con su potencialidad, y es diferente no solamente por un color de piel. Esto sería algo muy miope, minimalista y sinceramente ignorante, ¿sí? Estas conclusiones a priori, de hecho la raza, el racismo, eh, va de un lado y del otro. También la persona negra pudiera tener una adversión por el trato histórico que ha recibido de los blancos, de los anglosajones, de lo que usted quiera, así como la sociedad se ha dividido todo el tiempo, eh, y que hace mucho énfasis en la división y no en el potencial, ¿sí? No en las capacidades en los que deberíamos centrarnos, ¿sí? Así que esta frase de Adela Cortina llama mucho la atención, que estoy a punto de decirla, ¿sí? No ver al otro en su diferencia, sino en su semejanza, verlo como un semejante, ¿sí? Entonces es muy interesante, ¿no? Ya voy a ver aquí para ir concluyendo. Aquí estoy haciendo un check-in, disculpen. Para terminar con esta frase de la Cortina, sí, me parece muy interesante también. No rechacemos al extranjero por ser extranjero. No es lo que hacemos, lo rechazamos por ser pobre. Eso es aporofobia, ¿sí? Muy bien. Aporofobia, ya les hablé de eso, ¿sí? El pobre es aquel que no tiene nada a cambio de nada. Y por eso nuestra sociedad contractualista lo expulsa del juego. Frase de Adela Cortina también, ¿sí? Bueno, este sistema de exclusión del que habla Du Bois y que identifica Adela Cortina
como aporofobia en estos tiempos, ya no tanto con el color de piel, sino por la supuesta eh, o no capacidad económica. Bien, dicho esto, esto es interesante y por eso lo traje a colación. Esto de Du Bois de la doble conciencia, sobre todo, y todas estas otras corrientes que terminan aportando y hasta ofreciendo una especie de solución. La solución aquí es respeto, respeto activo, ¿sí? Como diría Adela Cortino. Esta es la frase que se me estaba escapando, ¿sí? No tolerancia, también, pero más que eso, respeto activo, respetar al otro, la otredad irreductible, inconmensurable, no importando color de piel, si es indígena, si tiene rasgos latinos, si tiene rasgos de una sociedad, si está marcado por lo que sea que recoge su identidad histórica y que nosotros lo vemos pensando en todo eso y que lo encapsulamos, ¿sí? Como un corsé, lo petrificamos. No queremos ser petrificados, no queremos ser etiquetados, ¿sí? Hay toda una concepción de eso también, de lo que nos hablaba a su manera también este existencialista Sartre sobre las etiquetas, que yo creo que también he hablado de eso aquí en otra ocasión. Pero estas etiquetas, eh, digamos, en la dialéctica del amo y el esclavo, el amo y la servidumbre, ¿sí? La servidumbre y el Señor, como quieran llamarlo, lo que nos revela también, si lo queremos conectar con esto, perfectamente está allí una conexión, ¿no? Un vínculo importante, es que tanto el esclavo está sometido como el supuesto amo también sometido, porque hay una interdependencia allí, ¿sí? Y esta interdependencia se debe tratar de manera que esta dicotomía, esta rivalidad siempre latente ante el otro, no tiene ningún sentido, porque como diría Rorty, yo siempre termino con esa frase, o por lo menos siempre está resonando, aunque no la mencione, es uno como nosotros los seres humanos. La idea sería centrarnos en sus capacidades a través de la educación, como proponía Boyce. La educación tiene que ver con derechos humanos y es una conquista porque termina minimizando la posibilidad de alienación en la medida de que tienes posibilidades todavía un poco más, digamos, presentes vía educación de que tengas pensamiento crítico. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dejarlo hasta allí porque también veo que hay un problemita, creo que un apagón repentino y quiero dejar esto claro, ¿no? Y grabado sobre todo, ¿no? Que no se vaya a perder todo lo que he dicho hasta ahora. La doble conciencia de Du Bois, interesante, por aquí lo voy a dejar un poco de lo que yo he hablado de eso antes, en el caso de la, ya les decía, ¿no? De la alienación, de lo que había hablado sobre la aporofobia, de Adela Cortina y de Marta Nussbaum y su solución, la que ella veía de centrarnos en las capacidades. Esto va a minimizar esta mirada del otro, que yo también soy el otro, ojo, cuidado. Yo no soy ajeno a caer en estas prácticas. Y por eso es que me llama la atención cuando habla de la educación, porque es una propuesta de eh, pedagogía, eh, sí, una propuesta pedagógica. eh, Justamente tiene que ver con la educación y eso de la alienación se minimiza
vía educación, impulsando con ello el pensamiento crítico, ¿sí? Eh, pedagogía del oprimido, pedagogía del oprimido. Yo hablé de eso aquí, ¿no? La pedagogía del oprimido de este brasilero. Ay, ¿por qué se me olvida? Es una solución también, ¿no? Porque estar consciente implica conocer, ¿sí? Sí, una obra de Paulo Freire de 1968, Pedagogía del oprimido. Yo he también hablado de eso, ¿sí? Yo he hablado de eso. Freire es el puente perfecto para cerrar este círculo, porque entiende que la doble conciencia de Du Bois no se cura solo con leyes, sino con un cambio en la estructura mental del oprimido. Interesante esto, ¿verdad? Hasta ahí lo voy a dejar. Chao, chao. Nos vemos otro día.